Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 19 de la tercera temporada. Como siempre, Ariel Tejera y me acompaña Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? Muy bien, Ari, acá cerrando otra semana movida, como siempre, para variar en las últimas jornadas, ¿no? De los mercados agrícolas. Tal cual. La verdad que bueno, tuvimos una semana bastante intensa con algunos amagues en términos de cotizaciones, Sí. algunos desplomes también. Así que bueno, vamos a repasar todo eso y además hoy tenemos un invitado internacional de Sección lujo. internacional del podcast. Tal cual, sí, tenemos una entrevista a un invitado internacional de lujo en un episodio que es imperdible para entender todas las nuevas tendencias que estamos viendo, ¿no?, en el mundo y que en algún punto nos afectan a lo que estamos en el comercio de granos. Sí, sin dudas. Así que les adelantamos a nuestros oyentes, es para agarrar el mate, agarrar el café o agarrar los pororó, depende del horario que nos estén escuchando. Pero sí, es una entrevista para no perderse y tener presente. Tal cual. Bueno, vamos a arrancar con un breve repaso de la semanita que estuvo bastante movida. ¿Nos contás, Nehuen, qué pasó en Chicago? Así es, movida sobre todo por tema reunión entre Donald Trump y Xi Jinping y movida también por un nuevo informe de Luzda, que ya nos vamos a meter de lleno en eso. Pero de todas maneras, bastante mixto los resultados en Chicago, con importantes magnitudes de variación. La soja perdiendo casi $11.40 en lo que fue términos semanales, lo que refleja un 2,5% de caídas. Harina ganando $16, casi un 4,5% en ese sentido. Y el aceite, obviamente todavía mirando, y lo vamos a tocar con nuestra entrevista, lo que está pasando tema petróleo, terminó perdiendo casi $9, apenas un 0,6% en lo que fue términos semanales. Y para los cereales, el maíz cayendo $6 en términos semanales también, lo que refleja un 3%. Y el trigo ganando casi $6,50. Tal vez, si se quiere, el iluminado del nuevo reporte de Luzda. Sí, con una estimación de producción para Estados Unidos bastante ajustada, en un contexto donde, como lo venimos viendo en las últimas semanas, la situación, bueno, había ya arrancado con menos área y bueno, y también con toda una situación climática que genera un poco, ¿no?, de preocupación Sin y duda. que ya se empieza a ver en las estimaciones, ¿no? 71% es el porcentaje de seco en el área productiva de Estados Unidos, lo que termina desencadenando en alguna medida que Estados Unidos podría ir a su peor campaña de trigo a nivel general de los últimos 54 años. O sea, para poner la magnitud de Del lo que deterioro. tenemos. Tal vez un poco lo que tiene el trigo, y Ari, si quieres profundizar, el hecho, ¿no?, de la competitividad de otros países que pueden llegar a A respaldar compensar en alguna medida. tal cual el suministro a nivel mundial, lo que no es tan clave como si hubiese pasado en soja o en maíz, ¿no? Bien, bueno, ¿qué más tenemos? ¿Algo más a nivel internacional o ya estamos para pasar al plano local? Informe de Luzda, básicamente. Informe de fresco. Luzda, ¿verdad? Sí, En informe de inflación Luzda. vamos a tener menos stock finales, en Ujú. definitiva, en lo que es trigo para ambas campañas, tanto en Estados Unidos como en los mundiales, sobre todo por la cuestión de aumento de fertilizantes, que empezaron a aflojar un poquito para finales de la semana, pero que de todas maneras siguen en niveles bastante altos de lo que fue previo a la guerra, ¿no? Y después, viendo para soja y para maíz, soja también deberíamos ir con menores stock finales en Estados Unidos, sobre todo de lo que se esperaba, porque golpeó un poquito ahí al complejo sojero para parte de la semana. Y bueno, también maíz con menores stock finales. En medio de todo esto, Brasil compensando en cierta medida con 180 millones de toneladas de lo que es soja. Y bueno, una muy buena producción también de maíz. Y Argentina, sin dudas, ahora cuando pasemos al plano local. Tal cual. Bueno, acá en Argentina se pudo, el clima se acomodó, se terminó Así es. acomodando y bueno, y se pudo empezar a avanzar de forma contundente, ¿no? Con la trilla o incluso ya finalizar en algunas zonas. Sin dudas, en la parte a nivel nacional, estamos hablando de que en soja tenemos hasta el día jueves, que releva la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, un 58% del total cosechado, de las 48,6 millones de Gran toneladas. avance la última semana, gran Gran avance. avance, así que se aceleraron las tareas, se pusieron manos a la obra, gracias a que el clima acompañó. Por otro lado, el maíz, todavía la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con sus 61 millones de toneladas pronosticadas.
y que tendría un 32% apenas de avance, con un rinde promedio de 86 quintales por hectárea, un rinde bastante favorable. Así que habrá que ver cómo evoluciona y si hay algún ajuste a futuro. Y tuvimos algunas revisiones también de producción Sí, señor. de la Bolsa de Comercio de Rosario, Así es. ¿no? También elevando, revisando de nuevo, ¿no? El maíz al alza. Así es, una cosecha que sería récord en lo que es zona núcleo, 20 millones de toneladas. Cuando uno quiere ponerlo en sintonía, estamos hablando de que es casi el doble del promedio de las últimas campañas. El promedio suele estar en 10, 11 millones de toneladas para la zona núcleo y estamos casi en el doble. Es tremendo el avance y con rindes que tranquilamente llegarían a los 110 quintales por hectárea en promedio en zona núcleo. Así que, como para poner en perspectiva, incluso superando las 15,5 millones de toneladas que había en primer momento de lo que se podía esperar en zona núcleo para maíz. Y para la soja, de nuevo en términos de zona núcleo, ya deberíamos contar con el 90% del total de la trilla cosechada. Así que sí, quedarían algunos que otros lotes puntuales que en la medida que estos días acompañen y los pronósticos dan pie para finalizar con labores, deberíamos terminar lo que es la cosecha en zona núcleo. Bueno, Nehuen, vamos a pasar a la entrevista que tenemos organizada para el día de hoy. Vamos a hablar de fragmentación global, guerra comercial, rutas logísticas, Ucrania, China, energía, entrevista. sí, traders regionales, pero bueno, sobre todo también le vamos a poner mucho el foco de qué significa, ¿no? Todo esto para Argentina y para los que estamos trabajando todos los días en el negocio físico de granos, ¿no? Porque a veces hay que levantar la cabeza también de la coyuntura, intentar analizar el mediano plazo, el largo plazo, las tendencias de los mercados internacionales. Buscar un trasfondo, tal cual. Tal cual. Y para esto, bueno, nos acompaña una voz muy interesante y relevante en el mundo de los commodities agrícolas y de la geopolítica, ¿no? Aplicada al agro. Alguien que cuenta con una extensa carrera en trading de commodities agrícolas, ha ocupado importantes posiciones en Cargill y en Dreyfus, entre otras. Cuenta también con una faceta emprendedora, por así decirlo. Ha participado y participa como consultor y asesor en diversas empresas globales. Y además, como si todo esto fuese poco, desarrolla también actividades académicas. Así que muy completo el resumen de nuestro invitado. Hoy nos acompaña Pedro Nonay. ¿Cómo estamos, Pedro? Hola, Pedro, ¿cómo te va? Hola, muy buenas a los dos. Muchas gracias por la invitación y desde ya felicitaros porque sois una referencia agrícola de podcast en español. Felicitaros y estimularos para que continuéis. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un placer poder contar con vos estos minutos acá. Así que bueno, vamos a empezar a meternos en los temas que teníamos pensado para charlar. Bueno, vos sos un gran referente, ¿no? A nivel internacional en términos de análisis y de lectura de los mercados, de la política, de los mercados de commodities agrícolas en particular. ¿Cómo has construido esta visión, esa capacidad de análisis? ¿Qué te ha ido aportando los distintos hitos o actividades o posiciones que has ocupado a lo largo de tu carrera? ¿Cómo has ido nutriendo esa visión? Y ya que estamos también para compartir un poco con los oyentes esa larga trayectoria que has tenido. Pues en primer lugar y sin lugar a dudas, el haber nacido en una familia con negocios agrícolas ha sido un sustento fundamental, porque creó el interés y el conocimiento. Es una familia de un sector no tanto de cereales, pero sí de la parte de fruta, con mucha historia. Y a eso le conjugué una formación universitaria atípica para ser trader, porque tengo un máster en sociología, estudié ciencias políticas y también soy abogado. Y eso me ha ayudado mucho más de lo que yo me podía haber imaginado para leer la realidad del trading en el mundo y más en realidades que hoy estamos viviendo. Tuve la gran fortuna de entrar en una compañía que es una escuela fantástica, Cargill, donde aprendí trading y gestión de riesgos. Luego tuve la gran oportunidad de otra empresa muy conocida en Argentina, que es Dreyfus, de manifestarme como manager, constructor de negocios, reenfocando algunos modelos de negocios. Y finalmente como emprendedor
tuve una aventura corta pero muy fructífera en el Mar Negro, colaborando en la gestión y en la génesis de lo que hoy es la empresa de referencia en Rusia para temas agrícolas, Solaris de Metra, en la que participé como director general, pero también como partner de la misma. Entonces, ese trípode de visión caleidoscópica yo creo que me ayudó muchísimo a ver el mundo de otra forma, pero un mundo en movimiento constante, y por eso es mi pasión por la geopolítica y por el día a día de las commodities. Sí, sí, se nota la verdad con todo lo que haces, bueno, todo lo que producís, sobre todo en términos de difusión, ¿no? Y todo lo que uno puede seguirte, que sí, la verdad es que sos un gran apasionado y bueno, y se nota, ¿no? Cómo interactúan esas distintas facetas, ¿no? En todo lo que vas generando y construyendo. Así que bueno, Pedro, si te parece, vamos avanzando ya con lo que es análisis, a empezar a meternos, ¿no? En esta lectura del mundo, un mundo que, como decimos, ¿no? Muchas cuestiones que en algún momento parecían focos coyunturales, ¿no? De golpe empiezan a volverse parte quizás más de la estructura, ¿no? Y hay un montón de factores que a lo mejor uno antes no le prestaba atención, que ahora hay que prestarle atención a todos los que estamos en este rubro. Y bueno, de eso vamos a empezar a charlar. Si te parece, ¿qué análisis haces vos sobre el contexto global, ¿no? Estamos frente a un nuevo orden internacional donde quizás quedan atrás, en cierto punto, las tendencias globalizadoras basadas en eficiencia, energía barata, libre comercio, y empieza a haber un predominio de otro tipo de relaciones, más vinculadas quizás a cuestiones geopolíticas o políticas. ¿Te parece que ha habido un cambio ahí y que tenemos un mundo que está cambiando en algún punto en ese aspecto? Esto me recuerda a una frase de un escritor uruguayo, Mario de Benedetti, que decía: cuando teníamos las respuestas, nos cambian las preguntas. Yo creo que ese es el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento que no es una crisis, es una revolución. Y hay revoluciones de cosas como el fuego, como la rueda, como la pólvora, el tren. Y hay revoluciones de ideas, el hablar, el escribir, el imprimir, Gutenberg, el Internet. Yo creo que estamos en un momento de revolución paradigmática, no de crisis, va más lejos que eso. Y de ahí se derivan un nuevo orden. Un nuevo orden, podríamos decir que tenemos el desorden del orden, pero yo es que creo que estamos en la génesis de un nuevo orden. Y de ahí se van a derivar para nuestro sector agrícola muchas derivadas. Disrupciones, el efecto de las finanzas, financieramente aparecen nuevos modelos como stablecoins o criptos. Creo que el mundo se fragmenta y empieza a ser más asimétrico que nunca, como conclusión. Bien. Vos hablás de una década bipolar, bilateral, biglobal, binaria. ¿Cómo se traduce todo esto al negocio agrícola y a qué le tenemos que prestar atención? Pues en primer lugar, creo que, y en Argentina, los que son mayores, los jóvenes no, pero recordaréis la Junta General de Grano, Nacional de Granos, ¿no? Sí, sí. Creo que el mundo va un poco en esa dirección, en la dirección del intervencionismo, en la dirección en donde la globalización que buscaba la eficiencia, la efectividad, se movía en lo que llamábamos un just in time, y ahora estamos en un modelo que es el just in case. Y eso es fruto de lo que ya nos ha avanzado en los últimos 20 años China con el concepto de las reservas. En el mundo el concepto de las reservas no tenía preponderancia en los últimos 15 años. En los próximos 10 años va a tener mucha preponderancia, mucho proteccionismo, alianzas selectivas, asimetrías de costes. Hoy lo estamos viendo con lo que está pasando en el Golfo Pérsico, la asimetría del coste de los fertilizantes, que puede derivar en que una región del mundo va a una velocidad distinta que la otra. Uno se acelera, otro se desacelera. Asimétricamente, el mundo hay que mirarlo a partir de ahora.
Y en ese sentido, Pedro, y en esa lógica que la verdad nos comentás, la consulta nuestra acá viene por el lado de, en este contexto actual, ¿cuál es tu mirada o tu pensamiento en términos del rol que tienen justamente los gobiernos, profundizando un poquito por ese lado, en términos para los commodities agrícolas? ¿Sentís que ha ganado peso, digamos, la regulación sobre la eficiencia? Sí, el mundo hasta hace poco estaba centrado en la seguridad ecológica, en los renovables, en la seguridad alimentaria. Ajá. Yo creo que el mundo hoy está enfocado en la seguridad nacional, que es un concepto paraguas superior. Y al mismo tiempo, en esa pregunta que me haces de la regulación, yo creo que los gobiernos son los padres de un nuevo sector. Ujú, Hasta ahora teníamos el sector energético y el sector agrícola. Ahora tenemos el sector de la bioenergía, ujú, otro bi. ujú, La bioenergía nace con el padre y la madre llamado Estado, porque mandata, genera un mandato, ¿no? Y pierde el concepto de mercado libre ujú, en muchas esquinas del mundo, en muchos países, y automáticamente los efectos de discrecionalidad de movimientos en función del juego de los precios se distorsionan. Entonces, la regulación es la madre del nuevo sector llamado bioenergía, que cambia todo el paradigma de análisis que tenemos. Vos sabés que me quedo pensando un poco en alguna de las cosas que mencionabas, ¿no? Justo hablaste un poco de la tecnología y qué paradójico, ¿no? Como por una parte tenemos toda una cuestión de innovaciones y desarrollos que han acortado tiempos, distancias, nos han acercado, digamos, ¿no? En alguna medida. Y por otra parte, ¿no? Tenemos esta situación donde es como que ese concepto de globalización y libre comercio fue perdiendo fuerza y todo se fue como fragmentando, ¿no? El comercio, las relaciones. Bueno, estamos en un mundo que está con varios focos de conflicto. No es un poco llamativo y paradójico quizás. Sí, 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 creo que estamos en un mundo lleno de paradojas y dicotomías. Y todo tiene dos caras, ¿no? Ujú, La cara positiva y la cara de riesgo. ujú, Si analizas un poquito y vas más en esa lógica, ves que estamos en una inflación informativa como nunca. Yo, por ujú, ejemplo, me levantaba y leía las noticias. Desde la guerra del Golfo, lo primero que abro son los mercados. Y de ujú. ahí infiero qué está pasando en las noticias. claro. Y si sigo las noticias, tengo una inflación de tal nivel que hoy no sé cómo yo podría actuar siendo trader con ese flujo, ese caudal de información permanente, acelerado, distorsionante, biunívoco, multipolar. Entonces, hay una inflación informativa tremenda, hay una inflación regulatoria o legislativa masiva y Ujú, particularmente en la región en la que yo vivo, que es Europa, y también hay una inflación monetaria. Estamos en un mundo lleno de dicotomías, paradojas, y, y en cambio, mm, tal cual. no podemos ignorar que estamos en movimiento de cambio. Sí, sí. La verdad es que, bueno, un mundo donde van pasando muchas cosas, ¿no? De forma simultánea y como decís vos, ¿no? Muchos cambios que nos obligan a los que estamos en el mercado, ¿no? A poner foco. Sí, sí, una dinámica constante. Tal Tal cual. cual. En todo este marco que venís describiendo internacional y bueno, todos estos cambios estructurales, también bueno, me parece que ahí entra cuando uno quiere analizar el trading y la estructura de los mercados internacionales de trading, sobre todo bueno, pensando en las firmas, ¿no? Teníamos en su momento una fuerte concentración, ¿no? En términos de grandes jugadores, de big players. Eh, ¿Cómo juega toda esta fragmentación y cómo entra este concepto tuyo de Regional Champions en todo este esquema, toda esta coyuntura de cambio, ¿no? Yo leo tres categorías de players, de actores del mercado. Eh,
los actores globales que empiezan a consolidarse y a ser mayores en tamaño, pero que al mismo tiempo, y podemos leer algunos ensayos de Ivo Sahanovic o de Bill Wilson, que es una eminencia dentro del sector de las commodities como profesor del North Dakota State University, en Ajá. donde han analizado en detalle que la creencia que los famosos ABCDs y algunos más tenían una especie de oligopolio en el mercado no es cierto. Y cuando entras en los detalles, ves que ellos a lo mejor participan en un 25, máximo un 30% del flujo mundial de comercio internacional. ¿Y quién hace el resto? Y para mí las respuestas hay dos nuevos pilares. Eh, por un lado son las compañías estatales o con carácter privado, con máscara privada pero de carácter estatal, que las titularía como un COFCO, las llamaría como un Solaris de Metra, y Ujú. luego múltiples instituciones compradoras como TMO en Turquía, el Nuevo Gas en Egipto, el OIAC de Argelia, todos son juntas nacionales de grano con diferentes vertientes. Y el tercer pilar es lo que yo llamaría los campeones locales. En Sudamérica hay muchos de esos, ahí llamaría a Maggi en Brasil, no voy a mencionar en Argentina para que no haya celos, pero tenéis muchos. Ajá. Y luego en Asia hay otros tantos, luego en África o norte de África se están configurando y esos que hacen el engranaje entre los que van a una velocidad de 20.000 pies en el techo, que son los globales, que se alejan del localismo en algunos casos, y los que, naciendo del localismo, van construyendo una experiencia y una capacidad y capilaridad regional. Ahora bien, para mí mi lectura es aquel regional, champion regional que quiera llegar a ser global lo va a tener muy complejo Ujú. porque dar ese salto eh, cualifica una serie de recursos, de forma de manejar la gestión de riesgo que es muy diferente. Entonces vamos a tener esos tres pilares muy diferenciados y con interconexiones, porque son vasos comunicantes, no pueden estar aislados. Y ahí es donde va a venir la década de las alianzas entre sectores. Es realmente muy interesante, la verdad, el análisis y la mirada, Pedro, muy para aprovechar, ¿no? Sí, sí, Sin tal dudas. cual, y bueno, ¿no? Y ahí es justamente donde aparecen, ¿no? Muchas oportunidades también para muchos jugadores y en esa convivencia, ¿no? En Claro. algún punto a nivel global, ¿no? Y hablando de nivel global y de jugadores, nos resulta inevitable traer a colación el hecho de la pregunta, tema, lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? La guerra y todo lo que está jugando, si se quiere, en la parte de oferta y demanda, tanto sea por costos como justamente el hecho de demanda de biocombustibles. ¿Y qué debemos leer acá? ¿Qué sugerís que tenemos que observar en torno a lo que está pasando justamente? Y bueno, la relación que tiene entre el agro y la energía. Mira, creo que también está cambiando ese paradigma, la energía, el agro. Hemos trabajado mucho como silos aislados, con algunas relaciones, algunos puentes entre ellos. Ujú. La semana pasada que di una conferencia utilicé una analogía Ajá. y hablé de la anatomía de los mercados. Mi lectura es la siguiente. El sistema circulatorio del ser humano es la energía. El Ujú. aparato digestivo es la alimentación. La logística son los músculos y las rótulas. El cerebro es la banca, la financiación. Entonces, el ser humano, si no está sincronizado, no puede ejercer sus funciones. Claro. Y el gran paradigma es como hemos leído hasta ahora las diferentes capas de negocio de las commodities. Hoy es imprescindible leerlas como un todo. Si el sistema circulatorio tiene válvulas llamados los cuellos de botellas de logística, vamos a tener rupturas por algún lado. Si
Si el sistema de logística falla, no vamos a caminar. Si financieramente no tenemos la capacidad, por mucha fuerza que tengamos en el sistema circulatorio o alimenticio, no va a dar. Esa para mí es la metáfora que creo que ayuda a entender cómo hoy tenemos que mirar nuestro mundo de commodities. No puede ser nunca más aislado. Los biocombustibles es clarísimamente una arteria que es fundamental entre el sistema digestivo y el circulatorio. Entonces, podríamos ir a muchos detalles, pero yo creo que la transición energética en el agro lo reconfigura, no lo sustituye. La demanda de aceites vegetales mueve los aceites desde una elasticidad por precio a una inelasticidad en precio por aquellos de los biocombustibles y los mandatos. Hay efectos múltiples que se pueden explicar con los principios básicos que comentaba. Por eso abogo por una mirada diferente, colectiva, integrada del concepto de agrocommodities. Ponerle un adjetivo para hacer un análisis de toma de decisiones y de riesgos no tiene adjetivo las commodities hoy. Una suerte de equilibrio, balance y unidad en la que tienen que convivir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, el triángulo. Tal cual. Bien, bueno, sí, la verdad es que bueno, todo el tema de energía, ¿no? Es sumamente apasionante porque, bueno, como bien lo describía Pedro, es como que no, en algún punto también se pasó de esta situación unidireccional, ¿no? Como uno solía interpretar, ¿no? El vínculo quizás energía-agro, también a esta cuestión bidireccional donde de golpe la energía es un insumo, pero también a la vez es lo que pasa en los mercados de energía, ¿no? Es que te manda para cual, el agro, ¿no? una Entonces, retroalimentación. Sí, la verdad que empieza a tener todo un rol, bueno, lo escuchábamos justamente, vos lo mencionabas a Ivo, que había venido hace muy poco a una charla sobre biocombustibles, ¿no? Y todo el impacto, ¿no? Que empieza a tener. Y de nuevo, ¿no? Como todo esto se relaciona con lo que comentabas vos, Pedro, de ese mundo muy intervenido y bueno, y cómo los gobiernos empiezan a tener también, digamos, un gran impacto, ¿no? De nuevo, no solo por el lado de la oferta, sino también por el lado de la demanda. Bueno, yendo también a otro gran jugador a nivel internacional, o sigamos con los fenómenos, otro fenómeno que también ha estado distorsionando o alterando un poco todo el funcionamiento de los mercados. Y la novela sin fin. Sí, y si uno bien cree que parece que pasa, pero no pasa, y que también se vincula, ¿no? Toda esta cuestión de un mundo que va pasando de globalizado a fragmentado, donde los vínculos políticos, la geopolítica y quizás cuestiones que nunca nos llegamos a enterar no tienen un peso en lo que ocurre. Tiene que vernos con esta relación tan tensa a ratos entre China y Estados Unidos. No lo vimos ya en ese primer mandato de Trump. Bueno, ahora lo volvemos a ver. ¿Cómo tenemos que entender el rol del gigante asiático? Porque bueno, nos tiene un poco mareados a todos en el mercado global de commodities, ¿no? En particular lo que es soja, y en esa relación que con Estados Unidos en algún momento fue tan fluida en términos de demanda, y bueno, y luego empezó como a fragmentarse, ¿no? Yo creo que la guerra comercial que se inició hace ya casi 10 años entre Estados Unidos y China no se ha terminado, se ha institucionalizado, se ha cronificado, como vosotros comentabais. Y de ahí hay un montón de derivadas, porque China, con sus apuestas, corre un riesgo geopolítico enorme de apostar demasiado y solo por un proveedor que puede ser Brasil. Y Brasil está creciendo exponencialmente en base a un cliente fundamental. Entonces ahí hay ciertos riesgos. Y más riesgos ahora con la política de biocombustibles que genera un poco de autonomía a Estados Unidos. Bien que la política de biocombustibles tiene un doble angular. El primer angular es que los agricultores, que han sido los grandes votantes de Trump, no se revolucionen. Y en segundo lugar, tiene una componente estratégica, y por eso le hablaba antes de la seguridad nacional, porque depende menos de lo que se tenga que exportar a China. Entonces,
podemos tener un punto donde China tiene que diversificar proveedores y tiene que jugar ese juego con mano blanda. No puede ser demasiado radical. Entonces, para mí, China está internamente tratando de mejorar su capacidad de producir, pero al mismo tiempo no puede olvidarse del comodín que él representa, porque China, con sus comportamientos de compra, genera tendencias. Igual que los fondos aceleran las tendencias, Ujú. ellos generan tendencias. Y además hay dos factores, hay dos Chinas, la China para reservas y la China para el comercio, y nunca sabes dónde está qué. Entonces China tiene, en el gran mundo, tiene una gran deficiencia que es la energética y la alimentaria, y la tiene que saber jugar. Europa mm, tiene muchos problemas. En política es el consenso y la mega regulación, pero en alimentación y en energía son deficitarios, sobre todo en proteína más que en alimentación. Entonces, cada mundo tiene sus deficiencias. Brasil tiene la deficiencia energética de fertilizantes. Vive de la mega producción, pero necesita los insumos. Sí, sí, por Entonces, eso China, es como que en un momento nos habíamos, ¿no? En el mundo dado cuenta de esta idea, bueno, me acuerdo que hay el lápiz de Leonard Rind, ¿no? Esta idea de que, bueno, el lápiz se fabrica en distintas partes del mundo y se termina construyendo y lo bueno y lo eficiente, ¿no? Que era ese modelo y cómo nos necesitamos, ¿no? Todos unos a otros, ¿no? En esa cadena, pero bueno, es como que ese consenso está como un poco opacado, ¿no? Un poco pasado de moda hoy en día, lamentablemente. no, coincido. Eh, los cambios estructurales y los nuevos paradigmas nos están mostrando la realidad de los flujos, ¿no? Tal cual. No, Sí, sí. hay una interdependencia que era estructural y ahora se trata de hacer relativa. Por ejemplo, Ujú. en el tema de la inteligencia artificial. Ujú. Yo casi lo veo como una componente muy parecida a la de los biocombustibles en agregar en una demanda que antes no existía en un sector, Ujú. y es la demanda energética. Creo que estamos pasando de que la inteligencia artificial está poniendo el focus en los chips, y creo que va a tener que empezar a poner el focus en la energía, Ujú. Claro. Sí, 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 sí. por la necesidad, Sí, data sí, 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 centers. para poder ejecutarla. ¿Sí? Exacto. Y bueno, y ya que estamos hablando de estas cuestiones que empezaron de forma coyuntural y se transformaron un poco prácticamente estructurales, ¿no? Como esta situación de tensión comercial entre China y Estados Unidos, que empezó como una suerte de, bueno, vamos a negociar algo y después, bueno, terminó reorganizando los flujos internacionales de comercio y, bueno, en una situación que en alguna medida llegó un poco para quedarse. Tema en el cual sos especialista, Mar Negro, Rusia-Ucrania, también un conflicto que explotó se detonó hace algunos años atrás, un poco impensado en su momento, pero bueno, apareció, generó un fuerte impacto en los mercados, ¿no? Ante la incertidumbre que generaba, ¿no? Esa ruptura en el orden que había. Y bueno, y finalmente un conflicto que en alguna medida no sigue latente, un poco quizás con menos intensidad en términos de impactos internacionales, pero bueno, ¿qué nos podés decir y cómo lo tenemos que leer? Acudamos primero a las estadísticas. El Mar Negro representa más del 30% del comercio internacional de trigo harinero, que es muy importante la diferencia. Hay 38 países emergentes en el mundo que tienen que importar el 80% de sus necesidades de trigo para producir pan o pita, elementos básicos. El trigo juega el rol en muchos países como el arroz, eh, alimentación básica. Entonces, realmente cuando estamos viendo Hormuz, y esto es para mostrar un poquito el gran titular, nos preocupa por el tema energético, pero el Hormuz de la alimentación se llama el Bósforo. Si el estrecho del Bósforo, que es por donde sale todo el Mar Negro, se bloquea, como está hoy bloqueado Hormuz, Ujú.
los precios se triplican porque no tienen alternativa los rusos de sacar. Y la alternativa de sacar por ferrocarril de Ucrania se complica. Entonces, de ahí se explica que durante el inicio de la guerra en el 22, los precios agrícolas lideraron por primera vez en mucho tiempo las commodities. Y sin embargo, en Hormuz el que ha liderado ha sido la energía, los precios de la energía. Y hemos estado en un decalaje. Los precios agrícolas han estado por debajo sustancialmente de la velocidad de la subida de precios de los energéticos. Y de ahí ha sido la transformación, que los fondos han visto esa desconexión y han transformado sus posiciones en megalón. Están más largos que en los últimos 4 años, porque hay una desconexión en los diferenciales de precio. Ese es el efecto Hormuz, lidera la energía y lo pone al techo, matizado porque se han vendido bastantes reservas nacionales de países de reservas energéticas, pero en el 22, si recordáis, la subida de precios fue escandalosa y fue el resultado de que Bósforo indirectamente estaba bloqueado porque era el conflicto Rusia-Ucrania. Si mañana Rusia toma Odessa, el mundo agrícola también va a cambiar. Y vos que estás más, bueno, antes que nada, para los oyentes, que no lo anunciamos, apasionado del mercado del trigo, nuestro invitado de hoy y gran conocedor, obviamente no lo habíamos mencionado en la descripción, pero bueno. Pedro, vos que estás ahí más cerca, ¿qué lectura o estamos haciendo hoy y cómo lo tenemos que pensar el conflicto? ¿Está como acotado a zonas puntuales? ¿Hay riesgos latentes todavía de que volvamos a ver algún impacto más fuerte? Me refiero al Mar Negro, ¿no? En los mercados está normalizado el flujo desde Ucrania de forma total. Bueno, hay algunas zonas que están un poco afectadas en términos de producción. ¿Qué se dice? ¿Cómo está la situación en general? Desde el punto de vista militar político, yo considero que lo que Rusia ha ganado, que es un cuarto del territorio, en términos espaciales sería haber conquistado dentro de la península ibérica Portugal, ¿okay? Tiene un tamaño importante, es muy difícil que lo pierdan. ¿Okay? Y ahí implica que también hay un territorio agrícola. Y Claro. eso ya se está exportando o se va hacia Moscú y se reexporta a otra zona de flujos, ¿vale? A lo mejor no tiene la marquita de territorio conquistado. Entonces, para mí está bastante crónico, descarto un acuerdo de paz inmediato, puede haber un cese al fuego o guerra de baja intensidad, ¿okay? Ahora no se mueve mucho, es una guerra de trincheras. Ese es el aspecto político. El aspecto agrícola, hay muchas paradojas. Hoy el precio, por ejemplo, del campo en Ucrania, en la parte no conquistada, está más del doble de precio del periodo preguerra. Un día os lo puedo explicar por qué, pero es una gran paradoja, es contraintuitivo. Claro. Ucrania ha perdido un flujo de cosecha que ha ganado parcialmente Rusia, pero en el total se ha perdido tamaño de cosecha. ¿Okay? Y a nivel logístico hay bastantes ataques a misiles a Odessa y tal, pero se está exportando a una velocidad, yo diría, bastante decente, incluso mejor que cuando había el acuerdo auspiciado por Turquía y por las Naciones Unidas, que se sentaron a 4 mesas y hoy hacen una exportación mucho más basada en cabotaje, porque los rusos no pueden atacar al cabotaje que se hace por Rumanía, porque eso es atacar a la Comunidad Económica Europea. Hay rupturas, hay misiles, hay silos que se deterioran, pero hay un flujo, no está disruptivo, hay un flujo constante. Y los desvíos que había terrestres en su día
o vía Rumanía para exportar por Constanza se han reducido sustancialmente. No creo que haya más de un 5, un 7% de flujo ahí. Bueno, Bien. muy interesante, ¿no? La actualización de la situación de alguien que está muy cerca y muy conectado Sí, sí, que tiene ahí el detalle con esa parte del mundo. en la mano. Pedro, en este mundo que bien comentabas se está reconfigurando, estamos entrando o estamos ya en medio de un cambio de tablero, de un cambio de paradigma, de un cambio de perspectiva a nivel global. eh, ¿Qué posibilidad hay o qué sensaciones hay, sobre todo teniendo el foco en Sudamérica? ¿Qué lugar ocupa Sudamérica y, bueno, particularmente Argentina en medio de todo esto? Mm, yo participo en un fondo agrícola de Nueva York con presencia importante en el Mar Negro y el análisis regional del coste de los campos lo tenemos bastante medido. Argentina es la gran oportunidad, pero está en manos de Milei. Si realmente entrega lo que tenía en su cabeza y a veces lo ha verbalizado, que se llama el descenso de los aranceles de exportación. Si Ujú. hay, si hay una regulación que realmente ha dañado al campo en alguna parte del mundo, Ujú. ha sido los aranceles de exportación. Es el momento de desregular algo. No, no creo que sea fácil, porque si hubiera sido fácil, se Sí, sí, hubiera ejecutado. claro. Para mí es la gran oportunidad y si fuera eso, aunque no lo quitaran totalmente, creo que es el lugar para invertir. Creo que Estados Unidos está overpriced clarísimamente, Ujú, sobre el precio es demasiado caro. ujú, Europa, ni os cuento. El ujú, riesgo político de Ucrania es manifiesto, aunque hoy está casi al doble del periodo preguerra. ujú. Y Rusia hay un riesgo país, ¿no? Australia y Canadá yo los veo como un bono de tesoro americano en cuestión de tierra. Es un rendimiento Claro. estructural, ¿no? No tiene grandes alzas o bajas. Brasil tuvo una alza enorme, hizo una caída, está rebotando un poquito. Ujú, Argentina está rebotando desde las elecciones de octubre, donde Milei, con sorpresa, sacó muchísimos mejores resultados, pero el gran impulso sería la bajada de aranceles. Está bien, sí. Una cuenta pendiente, ¿no? Que todos estamos esperando ver y ojalá la veamos sin dudas, antes de la finalización de este mandato. ojos puestos Y, si lo hay en algún tema, en definitiva termina siendo esto, ¿no? Tal cual. y Bueno, un indicador también a seguir. sí, sí. Sí. Si Brasil, y es importante la pata del trigo, realmente el mandato de etanol se refiere a Brasil, a trigo, de forma importante. Eso beneficiaría mucho a Argentina. Sabéis el trato preferencial que existe en esos Ujú, flujos Sí, sí. y Brasil, en los últimos números del USDA, está bajando la producción, está aumentando el consumo y si el mandato se incrementa, ahí puede haber un aliciente importante para el trigo, porque el día que entre el trigo ruso en México o en Brasil, eso significa que el trigo ruso está muy barato. ujú. Sí, sí. Con lo cual es un Box. paraguas para el trigo argentino. Argentina, tal cual. Bueno, la verdad que habría muchísimos temas más para seguir charlando, pero bueno, no te queremos robar más tiempo, a lo mejor te volvemos a convocar en algún futuro, no, nos quedaron temas pendientes como vínculo Sudamérica, Unión Europea, oportunidades ahí, también bueno, tema trigo, charlar un poco más del trigo, de Australia, bueno, de Argentina, esa competencia. Mercados del sudeste asiático. Bueno, el tema de logística también, que bueno, no lo Tal pudimos cual. tocar, pero también, bueno, hay muchos temas que son muy interesantes para charlar con vos, así que seguramente lo vamos a dejar para una próxima reunión. Y como para cerrar, Pedro, nos tirás 3 ítems claves que creas que tiene que estar mirando, no sé, un productor que nos está escuchando, un gerente de un acopio acá en Argentina, que mira los mercados, 3 cosas así para muy
breves para decir, bueno, no, esto sí o sí son temas claves que tenés que estar mirando todos los días para ver qué pasa al momento de tomar una decisión. En primer lugar, cualquier conflicto en el mundo, desafortunadamente lo que voy a decir es verdad, es una virtud para Argentina. Cualquier conflicto. Argentina tiene logísticas limpias, claras, alejado en distancia de conflictos mayúsculos. Entonces, que los conflictos se solucionen te tiene que te tiene que preocupar y ocupar. Sí. En segundo lugar, la mirada corta en el gobierno. Y en tercer lugar, inversiones necesarias en el país para continuar siendo líder. Yo creo que ellos tienen que, no solo para decidir qué cultivos y cómo lo hacen, pero creo que la ventana que les gobierna en términos de logística, como el Upriver, seamos claros, Argentina es un país netamente exportador. Pero creo que tiene que exportar mercancía de dos formas. No solo los graneles, que es la tradición y lo que sabe hacer muy bien, pero tiene que empezar a pensar en exportar en producto final también. Cuando hablo de Rusia, digo, Rusia va a tener un excedente masivo de materias primas, pero va a exportar mucho cerdo a China. Esa es otra forma de exportar. Bueno, completo el análisis, completo el Interesantísimo. panorama, completa la visión esta, ¿no? que habíamos propuesto, decir, bueno, tomémonos un episodio para salir de lo semanal y lo diario Sin dudas. y mirar un poco más lejos al horizonte. Y bueno, y impresionante. La verdad que Pedro, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por todo lo que has compartido con nosotros y con nuestros oyentes. Muchas gracias por vuestro tiempo, os estimulo a seguir potenciando esto y me gustaría cerrar, me gustan mucho las citas que expresan mucho, estamos viviendo el mundo que Lenin definía, hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas que pasan décadas. Disfrutemos de eso, hay que adaptar. Claro. Tal cual. Bueno, Pedro, muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos estaremos encontrando en algún otro episodio. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, se nos fue así, Nehuen, un episodio de lujo internacional de Agro y Mercados. Otro episodio de Agro y Mercados. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Saludos a todos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la Corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.